pero no todos los días son santos. Todos los días son de Dios porque Dios los hizo. Pero hay un día que Dios apartó como especialmente santo. Al igual que todos los árboles del huerto se parecían. Y Dios apartó uno de los demás. De la misma manera, todos los días se parecen, pero Dios apartó un día como especial. Es decir, todos los días son de Dios, pero solo uno de los días es santo. Al igual que todo el dinero es de Dios, pero el diezmo es santo. Todos los edificios son de Dios, pero el templo es santo. Es decir, todo lo que hay en el mundo fue hecho por Dios, pertenece a Dios, pero hay un día especial que Él apartó. Ahora yo pregunto, ¿cuál es el propósito del sábado? ¿Recuerdan que el propósito del árbol era probar la fe de Adán y Eva para ver si ellos aceptaban a Dios como el único verdadero Dios y el creador de ellos? Ahora vamos a ver si el sábado es lo mismo. Vayan conmigo otra vez a Éxodo el capítulo 20 y vamos a leer el versículo 11. La conclusión del mandamiento del sábado da la razón por la cual Dios nos mandó a guardar el sábado. Dice allí en el versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Por qué es que Dios mandó que guardáramos el sábado? Para que nosotros reconozcamos que Él es el creador del cielo, la tierra y todas las cosas que en ellos hay, y que nosotros somos sus criaturas, que Él es el gran Dios y que nosotros somos su creación. Yo pregunto, ¿era ese el mismo propósito del árbol de la ciencia del bien y del mal al comienzo? Claro que sí. Es decir, al comienzo Dios probó a Adán y Eva con un árbol. Luego, después en la historia, Dios prueba a la raza humana con un ¿qué? Con un día para ver si le obedecemos. Yo pregunto, cuando Adán y Eva comieron del árbol y desobedecieron a Dios, ¿tomó bien en serio Dios ese asunto? Claro que sí. Cuando nosotros tomamos el sábado y lo usamos para nosotros, en vez de guardarlo para Dios, ¿ustedes creen que Dios acepta eso y que no le importa? Claro que le importa. Le importa tanto que usemos el día que pertenece a Él como usar el árbol que al principio le pertenecía a Él también. El sábado distingue al creador de sus criaturas. El sábado identifica al verdadero Dios creador. Note lo que dice en el libro de Ezequiel, el capítulo 20 y el versículo 20. Ezequiel, el capítulo 20 y el versículo 20. Aquí se nos está hablando en cuanto al día de reposo y su propósito. Dice aquí, y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros. ¿Y con qué fin? Para que sepáis que yo soy ¿qué? Para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Cuál es el propósito del sábado? Distinguir entre el Creador y sus criaturas, y para que sus criaturas lo reconozcan a Él como el único Dios verdadero. Ustedes recuerdan que estudiamos un tema anteriormente donde hablamos de la rebelión de Lucifer. ¿Ustedes recuerdan que leímos de Isaías el capítulo 14 y el versículo 14? Tal vez sería buena idea regresar allá otra vez y leer en cuanto a la rebelión de Lucifer. ¿Ustedes recuerdan que Lucifer dijo, ascenderé a las alturas, junto al solio de Dios ensalzaré mi trono, y yo me sentaré a los lados del norte y seré semejante a quién? Y seré semejante al Altísimo. Es decir, Satanás no quería ser criatura, él quería ocupar el lugar de quién, el lugar de Dios. Entonces yo pregunto, ¿ustedes creen que el diablo va a querer que conservemos el sábado? No, porque ¿qué hace el sábado? El sábado identifica al verdadero Dios, ¿qué?
al verdadero Dios creador. Por lo tanto, ¿ustedes creen que el diablo va a odiar el sábado? Claro que sí. Porque cuando la gente guarda el sábado, le están rindiendo homenaje ¿a quién? Al único Dios verdadero, a su Dios creador. Y el diablo quiere es que la gente le rinda homenaje ¿a quién? A él. Así que él no puede quedarse con el sábado. Él tiene que buscar una forma de cambiar el día, de hacer un día de reposo él, para que al guardar la gente, el día de reposo de él, le esté rindiendo homenaje a él en vez de rendirle homenaje a Dios. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, ustedes recuerdan que hablamos de la falsificación, ¿verdad? Yo pregunto, ¿el sábado es un día de reposo? Sí. ¿Y los cristianos dicen que el domingo también? Claro que sí. Ahora yo pregunto, ¿cuál de los dos es el genuino día de reposo? Porque ustedes ven y se ven igualitos. ¿Verdad que sí? La pregunta clave es, ¿cuál de los dos es el verdadero? La respuesta es muy sencilla. Usted tiene que buscar cuál fue el genuino primero, porque la falsificación viene después. Yo pregunto, ¿cuál fue el día genuino de reposo que hizo Dios al mismo comienzo? El sábado. Lo dice en Génesis. ¿Creen ustedes que más adelante en la historia Satanás va a implementar una falsificación? Claro que sí. Y yo pregunto, ¿cuál debe ser el día falso de reposo? Tiene que ser el domingo. Porque el domingo viene después. Y se parece mucho al sábado. La gente va a la iglesia, la gente profesa rendirle homenaje a Dios. Es un día de 24 horas. Parecen honrar a Cristo porque resucitó ese día. Es decir, parece ser un día muy religioso. Pero en realidad, el día genuino lo hizo Dios primero. Desde el mismo momento de la creación. Ahora, hemos estudiado un tema donde hablamos sobre la iglesia romana que pensó que podía cambiar el día de reposo de Dios. ¿Saben ustedes por qué la iglesia romana pensó que era necesario cambiar el día de reposo? Escuchen bien, les voy a mencionar algo muy importante ahora. Leímos varias citas a donde los obispos de Roma, los papas, a través de los 1260 años, profesaban que ellos eran Dios en la tierra. ¿Ustedes recuerdan esas citas que leímos? Que decían los obispos de Roma, los papas decían que nosotros ocupamos el lugar de Dios en la tierra. Ahora yo pregunto, ¿podrían ellos conservar el sábado y la gente creer lo que estaban diciendo? No. Porque al guardar el sábado decía que el sábado dice que hay un solo Dios verdadero, el que está en el cielo. Entonces, ¿cómo es que tú dices que eres Dios y que hay que guardar el sábado? Porque el sábado me demuestra que hay uno solo verdadero, que es el que está allá. Así que para hacerse pasar por Dios, no podía quedarse con la señal del Dios verdadero. Tenía que implementar una falsificación, una falsa señal, que fuera señal de Él, en vez de apuntar al Creador, al Dios verdadero. Y por lo tanto dice en Daniel 7:25 que el cuerno pequeño pensó que podía cambiar inclusive ¿qué cosa? Podía cambiar la santa ley de Dios. Mis queridos amigos, este no es un asunto de días. Tenemos que entender eso. Algunos dicen, ¿usted cree que el sábado es mejor que el domingo? Y yo les digo sí, pero no porque un día sea superior a otro en sí mismo, sino porque Dios apartó el sábado como día de reposo y no apartó el domingo como un día santo. En ninguna parte de la Biblia va usted a encontrar eso. Es decir, cuando yo guardo el sábado, yo estoy reconociendo la autoridad del que hizo el sábado. Cuando yo estoy guardando el domingo como día de reposo, yo estoy aceptando la autoridad del que hizo el domingo como día de reposo. Y escuchen bien, la observancia del domingo, y muchos posiblemente hacen esto ignorantemente, la observancia del domingo es idolatría. Y usted dice, pastor, ¿cómo dice usted eso? Entonces hay mucha gente que está practicando idolatría sin saberlo. La respuesta es que sí. Por eso Dios los manda a salir de Babilonia. Déjeme explicarles lo que quiero decir. Yo les pregunto, ¿quién hizo el sol? Dios, ¿verdad que sí? ¿Lo hizo con fines religiosos para la adoración? No. Es un objeto secular para dar luz, ¿sí o no? No tiene propósito religioso. ¿Qué pasa si usted convierte el sol
en algo para ser adorado. ¿Cómo llamamos eso? Idolatría. Ahora yo pregunto, ¿quién hizo el primer día de la semana? Dios. ¿Lo hizo para la adoración? ¿Lo hizo para fines religiosos? No. Entonces, ¿qué pasa si usted lo convierte en un día santo con fines religiosos? Eso es idolatría. No importa que usted use un objeto, el sol, que Dios no creó para fines religiosos, o un día que Dios no creó para fines religiosos. No interesa que sea un día o que sea un objeto. Igual, cualquier cosa que el hombre pone con fines religiosos para la adoración, que Dios no creó para la adoración, ¿es qué cosa? Es idolatría. Y yo quiero leerles una cita muy interesante aquí, que demuestra cómo la Iglesia Católica ve este asunto de la observancia del día de reposo. Esta cita viene de del que fue presidente de la Universidad Redentorista de América por muchos años. Y fíjense lo que dice. Fue la Santa Iglesia Católica la que cambió el reposo del séptimo día sábado al domingo, primer día de la semana. Leo de nuevo. Fue la Santa Iglesia Católica la que cambió el reposo del séptimo día sábado al domingo, primer día de la semana. Y no solo ha mandado a todos a que guarden el domingo, sino que ha mandado a todos bajo pena de anatema que trabajen el séptimo día. Los protestantes profesan reverenciar grandemente la Biblia y no obstante, por el acto solemne de guardar el domingo, están reconociendo el poder de la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica fue la que creó el día. Sigue diciendo, la Biblia dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Pero la Iglesia Católica dice, no, santifica el primer día de la semana. Y he aquí que todo el mundo civilizado, ahora escuchen esto, todo el mundo civilizado se inclina en humilde obediencia al mandato de la Santa Iglesia Católica. Esa expresión está interesante. Se inclina en humilde obediencia al mandato de la Santa Iglesia Católica. Es decir, que cuando nosotros guardamos el día que fue creado por la Iglesia Romana como día santo, le estamos rindiendo homenaje al que creó ese día. Es asunto de autoridad. El día demuestra qué autoridad aceptamos. Cuando yo guardo el sábado, el día que Dios apartó y santificó, entonces yo estoy aceptando la autoridad o el individuo que hizo ese día como día de reposo. No es cuestión de días, sino qué autoridad acepto. Y la Biblia enseña que en los últimos días, mis queridos amigos, esta va a ser la gran prueba de la raza humana. La gran prueba va a ser si guardamos el sábado, día santo de Dios, aceptando su autoridad, o si guardamos el domingo, día creado por la bestia o por el cuerno pequeño, aceptando su autoridad. Es decir, al final de la historia, Dios nos va a probar con un día como originalmente probó a Adán y Eva con un árbol. Ahora, permítame contarles un par de historias bíblicas sobre este punto. ¿Les está quedando claro este punto? Ahora, escuchen bien. Hay una historia en la Biblia muy interesante, la historia de Nadab y Abiú. Eran hijos de Aarón, el sumo sacerdote. Dios había llovido fuego del cielo sobre el altar. Ustedes pueden leer esta historia en Levítico, el capítulo 10. Solamente se las voy a contar. Dios había llovido sobre el altar fuego. Y le había dicho a los sacerdotes, cuando ustedes entren al santuario o al templo con fuego, asegúrense de que lleven fuego de ese altar. Porque ese fuego santo, ese lo lloví yo del cielo, ese fuego santo. No me lleven otro fuego. No me lleven el fuego con que cocina. No me lleven cualquier otro fuego. No me prendan un fósforo, aunque probablemente no había fósforos en ese tiempo. No vayan con una vela. Porque el fuego que yo vi hoy es santo. Presénteme fuego santo. Pero la Biblia dice que Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, bebieron mucho vino. Lo encuentran ahí en Levítico 10. Y por lo tanto dice ahí que no pudieron distinguir entre lo santo y lo común. Y por lo tanto dice que fueron y buscaron fuego extraño. Eso significa que buscaron fuego común y corriente. El fuego de todos los días.
Es decir,